En el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1, el apóstol Juan nos cuenta lo que el Señor Jesús le dice a las iglesias. En este caso, el Señor Jesús le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Claro es que el destinatario es el pastor de la iglesia en esa ciudad. Y Sardis, veamos un poquito de esta ciudad, era la antigua capital de Lida, conocida por ser manufacturera de lanas, porque fue la primera ciudad en descubrir el arte de teñir la lana. Fue fabulosamente próspera bajo el gobierno del rico Creso en el año 560 a.C. Luego fue conquistada por Ciro y bajo el dominio persa vivió sin esplendor alguno. Luego, cuando llegan los romanos, la medio restauran. Un historiador, Ramsay, la llamó la ciudad de la muerte porque pasó del esplendor al ocaso, así, en un santiamén. Él dice al respecto, abro comillas: era una ciudad del pasado sin futuro alguno, cierro comillas. En esta ciudad se adoraba de manera inmoral a Cibeles o Artemisa, la diosa pagana que llevaba a sus feligreses este culto a la vida licenciosa en todas las áreas. Mejor dicho, ser un creyente consagrado al Señor en Sardis era un reto impresionante por el grado de depravación moral en el cual la ciudad se encontraba. Entonces le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, a ese pastor, y se le identifica. El Señor Jesús, en este caso, se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios, referido al Espíritu Santo en su ser, en su totalidad y en su obra perfecta, obrando también en las iglesias. Entonces, el Señor Jesús, además de decir que es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, lo recalca allí, les dice esto. Bueno, ya sabemos que las 7 estrellas son los pastores de las 7 iglesias, explicación que nuestro buen Señor Jesús nos dio ya en capítulos anteriores. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora nos recuerda que Él conoce todo y nos conoce a todos. Le dice: yo conozco tus obras. Indudablemente todo lo que se hace en una localidad es conocido por el Señor, porque es que la iglesia es del Señor. Y nos ha dicho ya que las 7 estrellas son los pastores y Él los tiene en su diestra. En este caso, le dice: yo conozco tus obras, y de una pasa la reprensión. Mira lo que le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso le dice al pastor allí, por ende a la congregación. Entonces, así como vimos en la descripción que hicimos de la ciudad al iniciar esta cápsula, eso también le estaba ocurriendo a esta congregación.
Era una congregación llena de apariencias, con un gran letrero de aquí estamos vivos. Pero el Señor le dice, estás muerto. Tanto el líder como la congregación aparentaban vida, pero ante Dios el líder estaba muerto espiritualmente y la congregación estaba muerta espiritualmente. Erdmann, un historiador y observador cristiano, dice, abro comillas, seguramente en esa congregación había una buena asistencia, se hacían buenos cultos, había buenos programas para los creyentes, inclusive como miembros seguramente tenía ciudadanos de renombre, pero estaba muerta. Cierro comillas. Brusco, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y del llamado de atención, inmediatamente pasa a exhortarlo. Y le dice, sé vigilante. Es decir, necesitas estar alerta. Estar alerta no solamente para las cosas que estaban ocurriendo a ese momento, que ya nos las va a detallar el Señor, sino que habían perdido también la noción de que el Señor retorna en cualquier momento. Sé vigilante aquí, en el original es una palabra muy linda, es gregoreo, de donde viene Gregorio. Así que si usted se llama Gregorio, vigilante debe estar, sea un creyente Gregorio. Sé vigilante. Entonces, esa vigilancia en las cosas de Dios se acrecienta cuando usted y yo estamos pendientes del retorno del Señor, lo cual nos hace estar bien afiladitos, como un arma bien afiladita para el Señor, esperándolo. Ahora, ¿cómo se debe estar además de vigilante? El Señor a la congregación y a su líder les dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, muchas cosas en esta congregación ya estaban muertas, no quedaba sino el letrero. Pero había otras que estaban en el proceso y se podían avivar, se podían recuperar. Por eso él le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso le dice el Señor a esta congregación. Es decir, tus obras no están terminadas. De espiritualidad has caído. Algunos observadores piensan que era una congregación que ya no le compartía a otros del Evangelio, por lo tanto, habían olvidado también la misión de salvar otras almas con la predicación del Evangelio. Y a los que ya estaban dentro de la congregación no los fortalecían. Entonces era gente anémica en cuanto a fortaleza espiritual, porque no le sustentaban con el alimento que es la leche espiritual no adulterada. Seguramente también habían olvidado las obras de misericordia en el caso de ayudar a los necesitados. Mejor dicho, esta congregación era puro formalismo, pero muerta, completamente muerta. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.